Parashat Vayechi. Vida. Vayechi. Vayechi Jacob be'eretz Mitzrayim 17 shana. Jacob vivió en Mitzrayim 17 años. En Egipto vivió 17 años. Vayi Yemei Jacob, los días, la vida, los años de Jacob fueron 7 shanim v'arbaim u'me'at shana, 147 años. Vayikirbu Yemei Israel lamut, se acercaron los días de Israel, de Jacob. Vayikra significa ya se estaba por morir. Vayikra livno le Yosef, lo llamó a su hijo Yosef, vayomer lo, imna matzatichen be'enecha, simna yadcha tachat yirchi. Le dice, si he encontrado la gracia en tus ojos, jurame. Ve'asita imati chesed ve'emet, que vas a hacer conmigo un chesed, una bondad y emet, y una verdad. Chesed ve'emet, al na tikberini be'Mitzrayim. No quiero ser enterrado aquí en Mitzrayim. No quiero estar enterrado en Mitzrayim. V'shachavti mavotai, yo quiero estar acostado con mis ancestros. Unesatani beMitzrayim ukvartani bigvuratam. Y quiero que me lleves de Mitzrayim y que me entierres con ellos en Hebrón, ¿no? En Magat Machpelah, en la cueva de Machpelah. Vayoma Anoji esejit vareja. Y le dijo Yosef, yo voy a cumplir con lo que me pediste. ¿Está bien? Así empieza la parsha. Y entonces, interesante, un wort interesante, una palabra interesante. En la Torah, en toda la Torah, hay solamente 2 veces el número 17. Solamente 2 veces el número 17. Una vez es aquí, que Jacob vivió su último 17 años de la vida en Mitzrayim. Y una vez el número 17 figura cuando Yosef fue vendido por sus hermanos. Los hermanos lo vendieron a Yosef. Entonces la Torah dice que él estuvo 17 años al lado de su padre. Él tenía 17 años y estos primeros 17 de su vida lo vivió al lado del padre. Y entonces en la Torah tenemos el número 17 de los primeros años de Yosef y tenemos el número 17 de los últimos años de Jacob. Dale un golpecito ahí, así. Ya fue Diego. Si Diego no pudo. Fui poco. ¿Me quiere alguien más otro día? Poco convincente. Sí. Vamos. Entonces, 17 es el valor numérico de la palabra tov, bueno. Bueno en hebreo, la palabra bueno suma 17. De hecho, el primer versículo de la Parsha, que habla de los 17 últimos años de la vida de Jacob, que fueron sus mejores años, el versículo tiene 17 palabras. Un versículo muy largo. El versículo, Vayechi Jacob be'eretz Mitzrayim 17 shana, 17 palabras tiene el pasuk también. Y este pasuk habla de los buenos años que tuvo Jacob Avinu al final de su vida, porque él en su vida tuvo años, como él mismo lo dijo a Paró, muy difíciles fueron mis años, muy duros, difíciles fueron mis años. Tuvo 7 grandes desafíos en su vida. 7 grandes desafíos en su vida tuvo Jacob Avinu. Tuvo un desafío con Esav, tuvo un desafío con Labán, desafío de 20 años, ¿no? Tuvo con Esav, tuvo con Labán, tuvo con Dina, tuvo con los hijos cuando se pelearon, ¿no? Mataron. Bueno, el Midrash menciona 7 grandes desafíos tuvo en su vida. Los últimos 17 años de su vida es cuando realmente pudo descansar, pudo disfrutar. Tuvo años de disfrute, de placer. Y entonces encontré un pirush lindo que dice que en la vida
hay dos tipos de tov, de buenas sensaciones. Hay dos tipos, esto es todo lo que hay. En la Torah 17 dijimos que es tov, bueno, hay dos tipos. Está el bueno de los primeros años de Yosef y está lo bueno de los últimos años de Jacob. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Yosef, la Torah cuenta, dice Beuna'ab, era un joven. Dice Rashi, se pintaba, se arreglaba, se empilchaba, se dice. Sí. Se arreglaba el pelo, se perfumaba, salía y todo lo que tenía, lo tenía de arriba de los padres. Qué bueno, volver a un adolescente. Sí, qué bueno. De hecho hay gente que quiere volver a la adolescencia. Hacen todo para volver a los 40, a los 50. Quiere volver. La experiencia de los 40. ¿Ah? Pero con la experiencia de uno. Quiere volver a la adolescencia. Entonces vos ves un adolescente, decís, Tovlo se dice, ¿no? Está bien, está contento, se arregla, se viste, come gratis, le dan un lugar para dormir, todo bárbaro. Esto es un tov, esto es un bien. Yosef estuvo bien, estos 17 años estuvo bien, estuvo bárbaro. Pero después hay otro tov, que es un tov después de muchos esfuerzos, que son los últimos años, que uno trabajó, se esforzó, formó una familia, casó a sus hijos, y uno mira y dice, Tovli, estoy conforme, tengo una sensación de paz, de najes, de tranquilidad. Son dos tipos de Tov, y obviamente que el verdadero Tov es este, 17 Shana. Vayechi Yaakov 17 Shana. Esto es vida, esto es bueno, esto son verdaderos najes. Lo anterior se pasa por ahí, pero el verdadero es el esfuerzo. Y de hecho, ¿se ve la diferencia? Y obviamente no significa que uno tiene que esperar los últimos 17 años de la vida, no. Uno puede a los 70 años seguir con la sensación del tov del joven, de lo superficial, de lo gratuito, de lo fácil. Y uno puede ser todavía mucho más joven y ya experimentar el tov que viene como consecuencia del trabajo y del esfuerzo. Entonces no hay que engañarse. De verdad que esto es bueno, pero esto es momentáneo. Esto es un tov muy superficial y después de ahí 17 años de Yosef, ¡pah!, cayó ahí en la esclavitud, lo vendieron, etcétera, etcétera. Y de hecho hay una cosa interesante, que una parshá en la Torah, como está escrita en la Torah, entre una parshá, son columnas, ¿vieron? ¿No? Cuando uno sube a la Torah, uno ve, son columnas. Entre una parshá y otra hay un vacío. Hay un espacio, Tiene que haber un espacio entre una parsha y la otra, justamente para diferenciar una parsha de otra. Pero en esta parsha que empezamos esta semana, Parshat Vayechi, que es la última del libro de Bereshit, viene a continuación de la anterior sin interrupción. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos que este Vayechi Yaakov 17 Shana, que esta vida y este bueno, esta sensación de tov, de bueno, vino como consecuencia de lo anterior. Esto viene de la consecuencia de lo anterior. No es que, bueno, tuvo suerte, terminó bien. No. Esto no es un tema de suerte que terminó bien. Esto es una consecuencia de lo anterior. No hay espacio vacío entre el esfuerzo y el bien, que la buena sensación que viene después de esto. ¿Se entendió el Wort? ¿Se entendió el concepto? Así que uno tiene que enseñar ya a nuestros hijos, y obviamente a través del ejemplo, que uno busca el tov que viene a través del esfuerzo. Y si hay que pasar 7 desafíos, yo lo voy a pasar, pero yo voy a buscar el tov que hay atrás de esto. El otro no es mío. El otro tov que yo recibo de arriba no es mío. ¿Sí?
Acá en el país, en Argentina, se busca mucho el Tov de Yosef, de los primeros años de Yosef. Se busca el Tov de los primeros años de Yosef. Pero hay que enseñar que hay otro Tov y que es superior, que es un nivel superior, que es el Tov de los últimos años de Jacob Avinu. Bueno, entonces esta parsha, como lo mencionamos, hay una regla en el Tanaj. Hay una regla en el Tanaj que una persona que dejó una familia, que toda su familia siguió el camino, su camino, el buen camino, la Torá no usa el término morir, que se murió. No dice la palabra y se murió, sino usa otros términos. Se acostó, volvió con sus antepasados, pero no usa el término morirse. ¿Sí? Esto es en el caso de una persona que dejó toda una familia en el buen camino. Ahora, cuando una persona dejó uno de sus hijos que está en el buen camino y uno de sus hijos que no, entonces ahí la Torá usa el término y se murió. ¿Con Rachel no dice que se me murió en el camino? Estoy buscando aquí el término que usan. Vayasef el amav. Vayesof reglav el amitá. Vaygva vayasef el amav. Pero no dice que Jacob Avinu se murió. No dice que se murió. Y de hecho, dice el Talmud, Jacob Avinu lo met. El Talmud dice Jacob Avinu no se murió. ¿Por qué? Porque Mazagó Bajaim, así como él dejó una descendencia en vida, entonces él sigue estando en vida. Si él dejó una descendencia en vida, entonces él sigue a través de su descendencia estando vivo. Ahora, cuando una persona dejó un hijo que se fue del camino y que no se puede decir que vive, entonces el padre o la madre tampoco no está en vida. Y por eso, respecto a Abraham, como que él tuvo a Ismael, dijo y falleció. Yitzhak, que dejó a Esaf, dijo la Torá y falleció. Pero Jacob, que dejó 12 hijos varones y una hija, Dina, y que todos siguieron el buen camino, y entonces no puedo decir que se murió. Y por eso el título de la parsha que nos anuncia el fallecimiento y cuenta del fallecimiento de la partición, se dice de Jacob Avinu. ¿Cómo es el título? Vayechi, y vivió. Para decirnos que hay gente que vive eternamente. Mientras que su descendencia vive, él vive. Mientras que la descendencia vive, vive. Y por eso el Talmud dice que los tzadikim, después de su muerte, siguen en vida. Y los reshaim, en vida, ya están muertos. Significa que hay gente que está físicamente sobreviviendo, pero no vive ya. Sobrevive, pero no vive. Camina, pero no vive. Vivir es generar. Vivir es superarse. Vivir es aportar algo. Es aportar algo que va más allá de vos, de tu ego, de tus necesidades. Y hay gente que están en vida y no pueden vivir. Y hay gente que ya físicamente no está en este mundo, pero su vida era tan viva que sigue a través de sus hijos, a través de sus alumnos, a través de sus enseñanzas. Moshe Rabbeinu falleció hace 3.330 años que lo seguimos mencionando y estudiándolo. Rabbi Akiva falleció. Hay gente que deja una marca y enseñanzas de vida y que no importa si pasan 1.000, 2.000, 3.000 años, siguen vivos. Entonces, una de las enseñanzas que aprendemos de esta parsha es que uno tiene que ser vayeji, tiene que vivir, tiene que ser ejemplo, tiene que asegurarse que deja una descendencia en el buen camino. Que deja, hay un Talmud que dice que no hay celos
de un maestro hacia su alumno y no hay celos de un padre a sus hijos. Un padre no cela a sus hijos. Y si su hijo lo superó, es el najes más grande. ¿Sí o no? Es el najes más grande. Entonces lo que uno tiene que lograr es que sus hijos lo superen a uno. Lo superen a uno. Y esto es vida, esto es la forma de dar continuidad a nosotros mismos. Entonces toda esta parsha, todo desde el principio hasta el final, habla del fallecimiento de Jacob, los preparativos y el fallecimiento y dónde quiere estar enterrado. Él, por ejemplo, cuando le dice a Yosef, jurame que no me vas a enterrar aquí. ¿Por qué? Porque dicen los Midrashim que él empezó a ver que sus hijos estaban demasiado acomodados en Mitzrayim. Demasiado acomodados. Tenían propiedades, rentas, casa acá, casa allá, buena posición, vivían bien. Y él dice, tengo que hacer algo para que ellos recuerden que a pesar de toda su situación, esto no es su lugar. Y entonces si yo me voy a quedar aquí, van a tener la excusa perfecta para decir, no, pero está aquí Jacob, ¿por qué no te vas? Y está aquí mi padre, mis abuelos, no, acá no tenés nada. Jacob está en Eretz Israel. Tu lugar es Eretz Israel. Quiero que mientras que estés acá, que te vaya bien. Por algo tiene que estar acá y que te vaya bien. Pero la realidad es que esto no es tu lugar. Y por eso Jacob vino para que sus hijos recuerden, sus nietos recuerden que no están en su lugar. Pide a Yosef de enterrarlo en Israel junto a sus padres. Bueno, todo la parsha sigue, pero una de las cosas que Jacob vino a hacer antes de fallecer es darle una verajá a cada uno de sus hijos. ¿Está bien? Tuvo la suerte, era un profeta, él ya sabía, sentía, ya sabía. De hecho, el Zohar dice que cualquier persona, en realidad, ya 30 días antes de morirse, tiene una sensación. 30 días antes uno ya, si uno tiene una sensibilidad espiritual, 30 días antes, un mes antes, uno ya sabe que se va. Y por eso uno escucha de mucha gente que dice, no, yo no puedo creer, justo hizo esto, justo hizo el otro. Quizás fue inconsciente, pero dejó preparado, porque uno ya sabe, y más cuando estamos hablando de Jacob Avinu, que es un profeta, él ya sabía que se iba, entonces él junta a todos sus hijos, primero a los nietos, después a los hijos, y le quiere dar una verajá a cada uno. Am Israel es como un cuerpo, que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí? Am Israel es un cuerpo con 12 miembros. Y él lo que quiere hacer Jacob Avinu es darle a cada uno de sus hijos su bendición. Vaikra Jacob el Banav. Jacob llamó a sus hijos. Vayomer Easfu, júntense, vengan, júntense todos. Veagida lachem. Y le quiero contar et asher ikra etchem, lo que va a pasar con ustedes. Beaharita yamim. En los próximos días, en las próximas generaciones, hasta el final, en realidad, de su historia. Yo le quiero contar lo que va a pasar con cada uno de ahora para adelante. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale alguien que ya te está marcando el camino? Y kaptzu veshimu bene Yaakov. Júntense y escuchen, hijos de Jacob. Veshimu el Israel avichem, y escuchen a su padre Israel. Y ahí empieza, uno por uno. Empieza uno por uno. No vamos a leer la 12, pero elegí uno de los 12. ¿Está bien? Elegí uno de los 12. Él empieza con Reuben. Reuben fue su primer hijo que tuvo con Lea. Él tuvo 6 varones, ¿sí? Con Lea. Entonces, primero le da la verajá a Reuben. Después le da a Shimon y Levi, juntos. Después le da a Yehudá. Después le da a Zebulún y luego le da a Isahar. Significa que él dio primero la verajá a los 6 hijos, 6 varones que tuvo de Lea. Muy bien. Luego lo llama a Dan. Dan y Naftali eran 2 hermanos
de Bilhá. Bilhá era la sirvienta de Rachel. ¿Está bien? Entonces le da la verajá a Dan. Y a partir de ahí ya va en otro orden. ¿Se entendió? Primero le dio a los 6 hijos que él tuvo con Lea. Y luego pasa no a los hijos de la segunda mujer, que es Rachel, que ahí tuvo a Yosef y Binyamin, Efraín, Menashe, bueno, Yosef, Binyamin, sino ahí pasa a la sirvienta de Rachel, porque en realidad Rachel no pudo tener hijos. Entonces él tuvo hijos con Lea, con Rachel no pudo tener hijos. Entonces ¿qué hizo Rachel? Dice, bueno, por lo menos juntate con Bilhá, con mi sirvienta, y los hijos que vas a tener con ella serán mis hijos. Entonces él tuvo relación con Bilhá y el que nació ahí fue Dan. Después, luego Rachel tuvo sus propios hijos, Yosef y Binyamin. ¿Qué le dice a Dan? Le dice Dan y Yadin Amor. Dan va a juzgar a su pueblo, va a llegar a ser juez, va a llegar a ser juez y juzgar al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que en la época del pueblo de Israel, después de que llegaron a Israel, hubo la época de los jueces, Shoftim, y luego los reyes, Melahim. ¿Está bien? Shoftim, Melahim. Entonces, uno de los jueces, Shimshon, que además es muy conocido por la fuerza física y por la guerra que él tuvo con los Pelishtim, pero él era un shofet, era un juez. Entonces dice Rashi, que aquí dice Dan, recuerden que él está contando lo que se viene, ¿no? Lo que se viene, le dice. Dan y Yadin Amó, él va a tener un juez, va a juzgar al pueblo, que Ahad Shifte Israel, como cualquier otro de las tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Que Ahad Shifte Israel, como cualquier otro de las tribus de Israel. Como cualquiera, ¿no? Significa como cualquiera. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo no sería como cualquiera? ¿Se entiende? Porque hace falta especificar que yo voy a ser como cualquier otro, porque yo soy de menos. ¿Por qué lo tiene que aclarar? Por eso Rashi invierte el orden y dice, no como cualquier otro de Israel, que Ahad, como uno de la tribu de Israel, sino Rashi invierte el orden y dice que vos vas a juzgar a todos juntos. Él invierte, dice que el Ahad unido es el pueblo de Israel, no que él, Dan, va a ser como cualquier otro, sino que él va a juzgar a todos juntos. Pero esta es la interpretación de Rashi, no es lo que está escrito literalmente. Entonces la bendición que le dice Jacob a Dan es que de vos van a haber jueces en Israel como puede haber de otras tribus. Y de hecho había jueces de todas las tribus. Pero no se entendió muy bien, digamos, cuál es la particularidad de esta bendición, ¿sí? ¿Vos comentar algo? Primero bendice a los 6 hijos de Lea, ¿no? ¿No era loco que bendiga a los otros hijos de la segunda esposa? Esto es lo que dijimos, esto es lo que mencionamos. ¿Por qué? Y porque él, después de tener hijos con Lea, tuvo con Bilhá. ¿Se entendió? Orden de nacimiento. Igual vamos a ver. Igual ahora vamos a ver la interpretación también. Otra interpretación. Bueno, seguimos. Otro versículo de la bendición que él está bendiciendo a Dan. Y Dan, que seas Nahash, como una serpiente. Vos vas a ser una serpiente. Ale derech Shefifón ale orach, que está en los caminos. Shefifón también es otro tipo de víbora. Ale orach, que está en el camino. En el camino, ahí se encuentran las víboras. Anoshech, que muerde y que ve sus
los talones del caballo, vaipol rohbo ajo, y se va a caer su jineto, ¿se dice? Jinete, así para atrás. La víbora le mordió Los talones. el talón al caballo, y entonces el caballo se fue para atrás y se cae el jinete. Li yishuateja kiviti Hashem, y vos siempre vas a estar pidiendo la salvación de Hashem. Li yishuateja kiviti Hashem. Estos son los 3 versículos que un papá, un profeta, un patriarca le da a uno de sus hijos. Pasuk en la Torah. ¿Qué entiende? ¿Ah? ¿Se le ocurriría dar una braja así a un hijo? ¿A sus hijos? ¿Se hubiese ocurrido? ¿Algo parecido a lo que le dio Jacob a Adán? Que vos seas juez en Israel como las otras tribus también, al igual que otras tribus también. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me tenés que dar esta braja? Yo no hubiese llegado a esto. Que seas una víbora, una serpiente. ¡Ay, qué linda braja! Y que puedas morder, y que estés en los caminos, aled derech, en los caminos. Anoshechik besus, así es la víbora, te ataca de abajo, te ataca de abajo. Y así mata al jinete. Ni lo tocó a él, pero lo mató. Amigos, ¿qué entendemos de aquí? Nada. Nada. Esto es la traducción. El nieto de Rashi, Rashbam, Rashi interpretó todo de una manera que yo no lo voy a mencionar. Rashi interpreta todo. Yo no leí el Rashi. Lo leí yo, pero digamos, no lo leí ahora, ¿no? No lo mencioné a propósito. Rashi tiene una forma de interpretar. El nieto de Rashi no le gustó la interpretación de su abuelo. No le gustó. Igual la interpretación de Rashi no es su interpretación. Rashi lo que él hace es elegir entre las distintas interpretaciones que hay en los Midrashim. Él elige lo más simple, él elige. Pero el nieto no le gustó lo que su abuelo eligió. Pasó en las mejores familias, ¿vieron? Pasó en las mejores familias. Pasa y pasó en las mejores familias. Y entonces, Rashba, nosotros usamos 2 tefilín. Todos los días ponemos un tefilín, que es el tefilín de Rashi. Después tenemos un tefilín de Rabbeinu Tam, otro de los nietos de Rashi, que no le gustó cómo Rashi ordenó los pergaminos en el tefilín. Él pensaba que el pergamino se tenía que ordenar de una forma distinta. Entonces, por la duda, nosotros ponemos el tefilín de Rashi, y luego cuando terminamos la tefila, ponemos el tefilín de Rabbeinu Tam también, para cumplir con el nieto de Rashi. Estamos hablando de grandes jajamim, ¿no? Y entonces, el nieto de Rashi, cuando llega aquí, dice: a mí no me gusta la interpretación que eligió mi abuelo. Y él dio su interpretación, o digamos, eligió de los Midrashim otra interpretación. Pero antes, vamos un poco a ver la historia de Dan y volveremos a la verajá que recibió. Cuando el Am Israel sale de Mitzrayim, ¿recuerdan? Moshe hace un censo por tribu. Hashem le dice: yo quiero que vos hagas por tribu. Una o la tribu más numerosa es la tribu de Dan. Más numerosas. 64.000 hombres de 20 para arriba tenía la tribu de Dan. Y hay un libro en Bamidbar, ¿no? que enseña cómo era el viaje en el desierto, muy ordenado. Y entonces Moshe lo que hizo fue juntar de a 3 tribus, el campamento juntó de a 3 tribus. ¿Estamos bien? O de a 4, perdón, de a 4 tribus. De a 3 tribus. Hizo 4 de 3. Y cada uno de estos 4 tenía
una familia líder, una bandera. ¿Ok? Y entonces así acampaban y así viajaban. Cuando viajaban, ¿cómo se viajaba? Primero las tres, después el segundo grupo de tres, después el tercer grupo de tres y el último grupo de tres. Los agrupó de a tres. Y entonces, la primera bandera y la agrupación de tres tribus era la tribu de Yehudá. ¿Está bien? Yehudá era el cuarto hijo de Jacob con Lea. Yehudá, que estudiamos la semana pasada, tuvimos la clase sobre Yehudá y Yosef. Yehudá tenía la primera bandera y él, siempre cuando se viajaba, el primero que viajaba Yehudá. Luego había una agrupación de otras tres tribus liderada por Reubén. Reubén era el hermano mayor de Yehudá. Lo corrieron, pero él está segundo liderando un grupo de tres. Después viajaba en el medio el Mishkan con los Leviim, el Mishkan. Luego estaba en la bandera de Efraim hijo de Yosef. Y por último la bandera de Dan. Y entonces, ¿quién viajaba primero? Yehudá con sus otras dos tribus. Después tenía Reubén, tenía Efraim y Dan. Así se viajaba y así se acampaba. ¿Está bien? Cuando se construyó el Mishkan, al año de la salida de Egipto, entonces hay un pasuk, se lo voy a leer rápidamente, y dice así: Vayomer Moshe el Ben Israel. Moshe habló con Ben Israel, él juntó todo lo necesario para construir el Mishkan. Estamos abriendo ventanas, ¿no? Pero no se preocupen, vamos a cerrar todo. Que no se me duerman, por favor. Moshe dice a Ben Israel: Reú, miren, Karashem Beshem Betzalel ben Uri. Hashem eligió a Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehudá. Betzalel como arquitecto de la tribu de Yehudá para poder construir el Mishkan. Es difícil una construcción. Nosotros hacemos 2 meses que estamos con el color de una madera. Hay que tener un don especial. Y entonces dice Betzalel, se va a encargar él. De pasarse en la calle, los carteles, el arquitecto. Entonces en el Mishkan había también un cartel. Había un cartel. Y ahí decía, del municipio de arriba, había un cartel, permiso de obra, Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel era nieto de Miriam, de la hermana de Moshe. Significa, era por un lado sobrino de Moshe y era de parte de, ¿no? y era de la tribu de Yehudá. Era de la tribu de Yehudá. ¿No? Bien, ¿no? La tribu de Yehudá, que era la primera, los reyes, el líder, el que siempre caminaba en el desierto. Primero, Kavod, tribu de Yehudá. Y además, a su vez, él era sobrino de Moshe. Nieto de Miriam, de la hermana de Moshe. Vayimaleoto, Ruach Elohim, Dios, Moshe le dice al pueblo de Israel: confíen en él porque Dios los llenó de inteligencia. Jochmat, Vuna, Vedat. Está lleno de inteligencia. Es el mejor arquitecto que pudimos conseguir para armar este Mishkan. Pero Moshe dice: Uleogot Natan belibo uve a Eliab ben Ahisamach. Hashem también lo puso a él de socio. A Betzalel puso y asociados. Betzalel y asociados. Pero no puso y asociados, sino y socio es Aholiab de la tribu de Dan. De la tribu de Dan. Aholiab de la tribu de Dan. Dan eran los que caminaban, dijimos, último. Y entonces, para construir el Mishkan, ¿quiénes? 2 arquitectos. Arquitecto Betzalel, sobrino de Moshe de la tribu de Yehudá, Aholiab ben Ahisamach de la tribu de Dan. Juntos van a construir el Mishkan. Mileotam Jochmat Lev. Los dos, Hashem los llenó de Jochma aquí en la mente y de Jochma en el corazón.
¿cómo se dice? De una sensibilidad, ¿no? Y un don especial. Bueno, la Sot Kol Melajá, para hacer todos los trabajos. Bueno, podemos seguir trayendo ejemplos distintos en la Torah, pero claramente lo que se ve es que Yehudá es el que camina primero. Yehudá fue el cuarto hijo de Jacob, pero Jacob esta semana lo que hace es, Reubén, no, le da una braja pero lo corre. Tu braja es correrte, le dice. Yo no la leí la braja de Reubén, pero la braja que le digo a Reubén es, vos correte, esto es tu braja. Después Shimon y Levi le dan una braja y le dice, ustedes por favor, le doy la bendición, córrense. Y cuando llega a Yehudá, le dice, Yehudá, vos vas a ser el líder sobre tus hermanos. Yehudata yoduja ajeja. Tus hermanos te van a elegir como líder, te van a votar a vos, le dice Yehudá, te van a votar. Y adeja beoref oiveja. Tu mano siempre va a estar en la nuca de tus enemigos. Ishtachavu lecha bnei avija. Los hijos de tu padre se van a arrodillar adelante tuyo. Gur Arye Yehudá. Yehudá, sos un león. Epa, esto sí, ¿no? Esta es linda, ¿no? Sí. Esta sí que es linda. Que tus hermanos te van a reconocer. Que tu mano siempre va a estar en la nuca de tus enemigos. Que tus hermanos se van a arrodillar, significa van a anularlo, van a elegir como líder. Vos vas a ser como el león. Uno mira todos los animales, pero el león impacta. El león impacta. Camina y él no tiene que hacer nada. Su sola presencia ya genera un clima. Su presencia ya trae orden. En el, ¿cómo se dice? En la selva. Yehudá, bueno, sigue unas verajot espectaculares. Y le promete que Mashiach va a venir de Yehudá. Le promete en esta verajá, Mashiach va a venir de tu tribu, de David. Los reyes van a descender de Yehudá. Mashiach va a venir de Yehudá. Una verajot extraordinarias. Después la pueden leer. El doble de versículo que le dio Adán. Muy bien, esto es Yehudá. Primero. Y por eso caminaba primero. Por eso el arquitecto central era Betzalel de la tribu de Yehudá. Pero luego, cuando llegamos a Dan, dice, bueno, Dan, vos también vas a poder. ¿Qué aliento le estás dando? ¿Qué fuerza le estás dando? Vos también vas a poder. ¿Qué Hachif de Israel? Vos podrás llegar a ser como cualquier otra de las tribus. ¡Hey! Y luego vas a ser una víbora. Y vos vas a morder el talón. Y que Hashem te ayude. ¡Wow! Que Hashem te ayude. Entonces claramente vemos aquí, dice el Rashbam, que hay dos tipos de líderes. Y el Am Israel necesita de ellos dos. Lo que construyen, o lo que hicieron una gran refacción en sus casas o en sus empresas. Y entonces generalmente hace falta dos tipos de arquitectos. Uno en obra, ¿cómo se dice? Hormigón, más sucia, gruesa, obra gruesa. Y después hace falta el diseño interior. El artista. No es lo mismo. No es lo mismo. El que viene y que te elige la manijita, el color del zócalo, el dónde va ubicado el sillón, si la tela del sillón y el almohadón que va arriba del sillón, de qué color tiene que ser. Este no te lo puede hacer el que te levantó el hormigón. Algunos quizás pueden hacer las dos cosas, pero generalmente son dos trabajos. Hay un trabajo general
y hay un detallista. Si vos contratás el detallista para hacer el trabajo general, nunca vas a terminar. Nunca vas a terminar. Y lo caro que te Y entonces hay un trabajo que es un trabajo general. El primero que entra y el que hace el trabajo general, el que lidera al principio. Pero después tiene que venir uno que está más en los detalles finales. ¿Y sabés lo que pasa? Si vos contrataste la mejor empresa de la constructora y después aflojaste al final, cosa que pasa muy común cuando nos quedamos sin fondos, ¿no? Quiero decir, es que no, ponerme esto, no me ponen atrás, quiero salir, me quiero mudar, y es una pena, porque lo que se va a ver es el pequeño detalle. Una vez un arquitecto me dice, lo más importante es elegir ¿cómo se dice? La tecla de la luz, la tapa, la tapa, la tapa que le vas a poner ahí, la tecla y la manija de la puerta. Esto es lo más importante. Los pequeños detalles, lo que se pone al final de todo, después de pintar, después de todo. Ahí, pone esto, gracias. Pone esto es muy importante, los últimos detalles. Entonces, cuando vos contratás para una obra, contratás la constructora y el artista y el diseño interior. Tiene que saber que son dos. Uno entra primero, otro llega último. Uno se preocupa de lo general y otro se puede enfocar semanas en un pequeño detalle en el color. No, si hacemos este color, si combinamos este color, basta, ¿cuánto? Sí, es importante. Eso es el detalle. Y que combine con el otro, que haga el contraste con el otro, y el cuadro, que este cuadro va acá y que no va allá, y que va, esto mejor ponerlo en el living, esto mejor para... todos los pequeños detalles, que no menos importante que en lo general, pero no se puede hacer detalles si no hubo primero en lo general. Entonces, Yehudá Betzalel era el primero, el rey, el que se preocupaba por todo el general del Am Israel, el ejército, la economía, para todo lo general de lo que se necesita, el macro para el Am Israel, la línea general del Am Israel. Yehudá camina primero, el león. ¿Dónde camina el león? Último. Todos van atrás del león. Mejor, por la duda, camino atrás. Nadie quiere caminar adelante de un león. Entonces Yehudá, él camina primero. Él, cuando se llega al momento de la construcción, construye primero Yehudá. Pero no alcanza. Con esto no alcanza. Hace falta al Shevet Dan, de la tribu de Dan, que la tribu de Dan es la última, caminaba última. ¿Qué tenía Dan? Dan sabía enfocarse en detalles. Abajo. Si dijimos que Yehudá, ¿dónde atacaba? En la nuca. ¿Y Dan dónde ataca? El tobillo. Abajo. Él dice, vos tenés que complementar lo de Yehudá. Yehudá él va a ganar la guerra, ¿no? El macro de la guerra. Pero después hace falta uno que venga y que ataque los últimos detalles. Lo de abajo. Una víbora no mira arriba, se focaliza en un punto y va y de ahí cae todo lo que hay arriba. ¿Para lo malo o para lo bueno? La víbora en la Torah tiene una connotación muy negativa o muy positiva, depende de dónde está colocada. Como todo en la vida. Si hay fuerza, se puede usar esta fuerza para bien o para mal. Si no hay fuerza, no se puede hacer ni el bien ni el mal. Si hay dinero, se puede hacer cosas extraordinarias o puede hacer desastres. Si no hay, no se puede hacer ni una cosa ni la otra. Y entonces, aquí tenemos a Yehudá y a Dan que se tienen que complementar. La víbora es la que hizo el primer desastre. El primer pecado de la historia. Pero también Hashem le enseñó a Moshe Rabenu que la víbora también puede traer vida. Con toda la historia que habíamos estudiado, ¿se acuerdan de la víbora de cobre? Que cuando la miraban hacia arriba, también trae vida.
Hay un trabajo que es un trabajo general y hay un trabajo que es un trabajo del detalle. Hay un trabajo que es el principio, la ruta, ¿cómo se dice? La línea de ruta, ¿se dice? La dirección, hacia dónde vas. El que marca la dirección. Vamos todos atrás de Yehudá. Pero ¿sabes lo que hacía Dan? Como que él caminaba último. Dice que él levantaba todas las pérdidas, todas las cosas que se habían perdido, y él las devolvía a los dueños originales. ¿Quién lo puede hacer El que está último. Yehudá no te puede devolver lo que perdiste. Yehudá te muestra un camino. Pero me perdí. Y ahora Yehudá no puede hacer más nada para vos, porque él estaba primero. Entonces, ¿cuál es el Yehudá? Yehudá, el don de Yehudá es marcarte un camino. Yo le marco un camino a mi hijo. Le muestro el camino. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? A veces se pierde. Está muy bien lo que vos le dijiste. Después tiene que haber alguien que pueda supervisar a tus empleados que cumplieron con la orden que vos diste. Y a veces se van perdiendo en el camino. Y por eso yo necesito un Dan que esté atrás de todo. Y que él pueda tener esta capacidad de devolver, ¿qué? Físicamente las cosas que se perdieron. Un reloj, un celular. No, un celular nunca se pierde, ¿no? Un celular, un reloj, una billetera. No se pierde, una llave. Pero también hay personas que se pierden en la vida. Hay gente que se pierde en la vida. Hay jóvenes, hay chicos que se pierden en la vida. Y no porque no le mostraron camino. Le mostraron, pero no supieron entenderlo o no tuvieron la fuerza de poder seguir este camino. Entonces hay profesores que vienen y que enseñan. Y él fue Yehudá. Él enseñó, él mostró el camino. Pero no todos lo pudieron seguir. Entonces falta un Dan que él puede reencaminar a lo que se perdieron. Si solamente tenemos Yehudá, leones que caminan adelante de todo, está muy bien para el macro, pero no para los detalles. No de una forma individual. Esto era el don de Dan. Dice, Dan, vos estás último de todo, pero no te preocupes. Vos también vas a ser juez. A vos también te vamos a necesitar para liderar. ¿Liderar de a dónde? De atrás. Desde abajo. Dan Nahash Aleder, ¿dónde están? En el camino, no está adelante, está al final del camino, está abajo. Y él, ¿cómo actúa? Él siempre actúa desde abajo. Y él muerde de abajo. Y él se focaliza en el detalle. ¿Ah? ¿Puedo aportar algo? ¿Cómo no? En la Tzavá en Israel, el Mefaquet Yehudá va adelante, Aharay, tras de mí. En el medio está el cabo, pero atrás de todo está el sargento veterano, el que junta, el que da ánimo, el que levanta, el que lleva. Claro. Y es prácticamente tomado de allí. Totalmente. Esto es el formato que está armando, es extraordinario. Uno lee los Psukim y uno dice, ¿qué está diciendo Jacob? No, Jacob vino. Le está diciendo, yo lo estoy marcando un camino Bajaguita y a mí, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo va a funcionar este cuerpo? Que es el Am Israel. Y el cuerpo del Am Israel tiene que el Rebbe tiene un pirush extraordinario, que no vamos a tener el tiempo ahora de entrar en los detalles. Pero el Rebbe dice, en cada uno de nosotros también tenemos el Yehudá, que es la mente, que está arriba, que el que nos marca el camino, que uno piensa y uno se pregunta y uno analiza y uno hace cálculos y uno hace comparaciones. Yehudá. Pero también tenés los pies. Y justo en Shabbat lo hablamos un poquito y le preguntaban, a lo que estábamos en el Fabrengen, en Shabbat, le preguntaba qué parte del cuerpo es la más importante. ¿Cuál es la parte más importante del cuerpo humano? Y obviamente todos respondieron, la cabeza. Y yo le respondí, no porque yo, sino porque el Rebbe responde que es una verdad parcial. No es menos importante el pie que la cabeza. El pie, que es Mealej, el que camina. El que camina. Cabeza sola, Yehudá,
no te lleva a ningún lado si no tenés el pie. El pie no pregunta. El pie, si te empieza a cuestionar, estás sin problema. El pie no pregunta, el pie actúa, el pie hace. El pie tiene sumisión. Y entonces nosotros tenemos que tener momentos de cabeza y tenemos que tener momentos de pie. No sé si entendí bien, pero dice que hay que hacerlo. ¿Cómo se llama el libro de conductas judías? El Shulchan Aruch, ¿sí? El Shulchan Aruch. Y otra palabra que se usa para la ley judía, ¿cómo se dice? La ley alajá. ¿Qué significa alajá? Alejet. Camina. La alajá, lej lejá. La alajá no te explica. Alajá, el Shulchan Aruch no te explica. Te dice cómo hay que hacer. ¿Pero por qué? No te dice el por qué. Shulchan Aruch no tiene por qué. Hay un por qué, pero no en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch no te dice el por qué. Shulchan Aruch te dice hay que. Y esto se llama alajá. Significa caminar. ¿Y cómo? Con los pies. Con el dan. Dan nahash. Camina abajo. Dale importancia al pie. Hay culturas que ellos le dan más importancia al pie que a la cabeza. Nuestros primos musulmanes, ellos sirven a Dios poniendo la cabeza en el piso. Llevan la cabeza al piso. Se arrodillan 5 veces al día. Ellos entienden que la forma de servir a Dios es poniendo la cabeza al mismo nivel que el pie. Esto es su camino. Después en el día, pero si vos querés servir a Dios, ¿cómo tiene que estar frente a Dios? ¿Cómo tiene que estar? Poner la cabeza al mismo nivel que el pie. Arrodillate. Cada vez que pensás en Dios, arrodillate. ¿Es así o no? Así, eso es su camino. Esto es su camino, su filosofía. Hay otros que lo único que interesa es la cabeza. Si entiendo, comparto. Y entonces va de un psicólogo a un analista, de un analista a un eso, todo cabeza. Necesito entender por qué me miró, por qué me explicó, por qué significa si esto hace 25 años y hoy lo vuelvo a repetir. Y si todo y pasa la vida analizando. ¿Está bien? No está mal. Es un camino. Es un camino. Entonces pasó la vida pensando, pasó la vida analizándose. Perfecto. Como todo, viene Torah y dice, ¿cuál es el camino? Yehudá adelante y Dan atrás. ¿Querés entender? Vení a estudiar. ¿Querés analizar? Manishtana laila azemikol alelot te pregunta. Vení a preguntar. Primera noche, nacimiento del Am Israel, Man Ishtana Laila, pregúntame 4 preguntas, 10 preguntas, siempre, no tengo problema. Pero junto con la cabeza al mismo nivel también tenés que poner los pies. Y entender que hay momentos en el cual, como dijimos la semana pasada, o hace 2 semanas, no sé, en algún shiur lo mencionamos, en la noche de Pesach, el Jajam pregunta, Ma aedot ve'achukim ve'amishpatim. Pregunta, ¿qué son estas mitzvot? ¿Qué es esto? El Rasha, el malvado, luego pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? El Jajam también dice ustedes. Jajam también dice ustedes. Asher tzivah Hashem elokechem etchem, dice. ¿Cuál es la diferencia entre el Jajam y el Rasha? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los dos preguntan lo mismo. Quiero entender. ¿Qué es esto lo que estamos haciendo? Entonces, ¿se puede preguntar o no se puede preguntar? Claro que se puede preguntar. Él preguntó, le dijiste que es un rasha. Él preguntó, le dijiste que es un jajam. ¿Cómo es esto? Los dos preguntaron y los dos preguntaron lo mismo. A este le dijiste que es un rasha y a este le dijiste que es un jajam. ¿Cuál es la diferencia? Se dice los mefarshim. El jajam primero hizo y después preguntó. La mitzvot estamos hablando.
¿Qué hay que hacer? Comer matzah, como matzah. ¿Qué hay que hacer? Comer maror, yo camino. Esto los pies. Yo camino. Ahora que ya comí, ¿me puedes explicar qué hicimos? Hay que ponerse tefilín, yo me pongo tefilín. Ahora, ¿me puedes explicar qué hicimos recién? Explícame qué hicimos. Te voy a explicar. Si vos preguntás como de esta forma, sos un jajam. Entendiste todo. El jajam no es la persona que hace buena pregunta. El jajam es el que entendió que primero hay que hacer y luego hay que preguntar. Este es un jajam. Un rasha es el que analiza y sigue analizando y sigue investigando y luego va a ver qué hace. Este es un rasha. Entonces, el musulmán no pregunta. Pregunta, ¿por qué me preguntan? Hace. El descendiente de Esav, analiza todo. Y si no entiendo, no hago. El día que voy a entender, voy a hacer. Pero si no entiendo, no hago. ¿Está bien o no? Entonces el musulmán dice, yo entiendo, yo no hago y no me explique. Quiero explicarte lo que hice. No me explique, ¿para qué? No necesito saber. Yo estoy contento y ya lo hice, ya está. Había que hacer, hice. Viene Esav y dice, hay que explicar y hay que entender. Si no entendés, es ridículo, sos un ridículo. Si no entendés, sos ridículo. Viene Torah y dice, hacé y pregunta. Entonces, ¿cuál es? Hacé y pregunta. Entonces, ¿cuál es la parte más importante que tengo en el cuerpo? Los pies y la cabeza. Y yo no llevo la cabeza al pie. Dejo el pie donde tiene que estar, porque el pie tiene que estar abajo y dejo la cabeza arriba. Porque bajar la cabeza significa decir a la cabeza, tiene que pensar menos. No. Deja la cabeza donde está, no la lleve, nosotros nos arrodillamos. Una vez al año en Kippur, no nos arrodillamos. Deja la cabeza arriba, déjala en su lugar, déjala pensar, déjala analizar, no hay problema. Pero también recordad que tenés pies. Y el pie es alajá, el pie es el que camina, el pie es el que te lleva. Y esto es el secreto del Am Israel, Naaseh venishma. Vamos a hacer y vamos a escuchar. Vamos a hacer con los pies y vamos a escuchar con la cabeza. Hacemos y escuchamos, hacemos y escuchamos. Esto es la fuerza, es extraordinario. Esto podemos quedarnos charlando horas sobre este concepto. Pero esto es la fuerza del Am Israel. Y esto es lo que nos diferencia a nosotros de otros. ¿Sabe por qué? Porque el que hace y que no piensa, y en algún momento perdió, la mitad del cuerpo no está participando aquí. La mitad del cuerpo no está participando. El que piensa y que no hace, la mitad del cuerpo no está participando. Am Israel es todo tu cuerpo tiene que involucrarse. Como hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sobre Yehudá y Yosef. Hablar a otro es hablar a su mente y a su corazón. Si vos hablas solamente a la mente y no al corazón, hay una parte de él que no recibió nada. Si vos hablas de emoción y no hablas con sentido, entonces llegaste al corazón pero no llegaste a la mente. Aquí esta semana lo que estamos hablando es Yehudá y Dan. Yehudá que camina primero adelante de todos y Dan que camina al final. Yehudá que cuando él tiene que atacar a alguien lo ataca desde la cabeza, en la nuca lo agarra. Dan cuando tiene que atacar algo lo ataca del pie, del talón, del ekev, ahí ataca él. Dan es una persona de acción. Dan es una persona de sumisión. Dan es una persona que es el más lejano del Mishkan, el más lejano del Mishkan. Y por eso uno podría, cuando viajaban o cuando acampaban, y por eso uno podría pensar que Dan es último, Dan es el más bajo. Viene esta semana Jacob y le dice, Dan y Adínamo, vos vas a ser juez del pueblo. ¿El juez dónde está? Arriba. ¿Dónde está el juez? El juez es el que lidera. Dice, sí, no porque vos estás atrás que no vas a juzgar, vos de atrás vas a juzgar. Que a Hachif de Israel, no te achiques, no porque estés atrás que tienes que sentirte de menos. El pie, que la persona que viene y que hace y que todavía no entendió, no lo desvaloras.
Él también es importante lo que hizo. Es tan importante como él que está sentado y analizando y pensando. Porque él hizo. Y entonces si en un pueblo o una comunidad que no hay una familia, que no hay un padre quizás que esté adelante y una madre de atrás, o al revés, una madre que está adelante y un padre de atrás, no es un cuerpo. No es un cuerpo. Un cuerpo que tiene cabeza y no tiene pies. Un cuerpo que tiene pie y no tiene cabeza. No es un cuerpo. No es un cuerpo. Un cuerpo empieza por la cabeza y termina por los pies. Empieza por los pies y termina por la cabeza. ¿Por dónde empieza el cuerpo? ¿A dónde empieza tu cuerpo, Gustavo? ¿Dónde empieza? ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo? Quizás empieza de los pies. Empieza de los dos lados. Empieza de abajo hacia arriba o empieza de arriba hacia abajo. De los dos lados se puede empezar. No hay diferencia. Entonces, simplemente para terminar el concepto, y entonces ahora volvemos y decimos, qué linda verajá le dio Jacob a Yehudá. Qué linda verajá le dio a Yehudá. Pero ¿saben qué? Qué linda verajá le dio a Adán también. Qué linda verajá. ¿Se entendió ahora, Moishe? ¿Se entendió o no se entendió? Es extraordinario. Y como la verdad es que tenemos que escribir un libro de los shiurim que tuvimos sobre Bereshit, de lo que representaban Caín y Evel, de lo que representaban Ishmael y Yitzhak, de lo que representaban, ¿no?, los Esav y Jacob, de lo que representaban Yosef y Yehudá, de lo que representa Yehudá y Dan, y de lo que representa Efraim y Menashe. Y está todo aquí, pero ustedes se dieron cuenta que todo el libro de Bereshit nos llevó siempre a un equilibrio entre dos posturas, en todo Bereshit, en cada uno, ¿no?, de los aspectos de la vida. Si la semana pasada estuvimos hablando del crecimiento y de la humildad, ¿no?, lo que hablamos en Shabbat, el crecimiento, Yosef, el crecimiento, y Yehudá, la humildad, que no esté uno sin el otro. Hablamos de Yosef como el intelectual y Yehudá el emocional, que tienen siempre que estar de la mano. Esta semana estamos entendiendo, en base a la relación que encontramos en la construcción del Mishkan. Si vos construís algo, preguntate quién empieza y quién termina. No van a ser lo mismo. No van a ser lo mismo. Si vos vas a construir, pregunta quién hace la obra, como me dijiste, gruesa y la obra fina. ¿Quién hace la obra gruesa? El primero que va a entrar. ¿Quién hace la obra fina? El último que entra. Si vos contratás solamente a uno, vas al fracaso. Vas al fracaso. El Mishkan le pidió a Yehudá que lidere, Betzalel que lidere la primera parte de la construcción, y le pidió a Dan, a Eliab, que lidere la última parte. Cuando el Am Israel está viajando, ¿quién camina primero y marca el camino? ¿Quién es el león? Yehudá. ¿Y quién es el que camina último? La víbora. Dan. ¿Y cuál era la bandera de Dan? Busquen en Google. Rav Google le va a enseñar. Una víbora. Najas. Y él era orgulloso. Y él lo tenía en su bandera. Yo soy la víbora. Yo soy el artista. Yo soy el artista. Yo soy el sargento, ¿le dijiste? El sargento. Yo soy el sargento. Yo soy el que empujo a todos de atrás. El que se preocupa de los detalles, de mirar por atrás los detalles, cómo camina cada uno, dónde está parado cada uno. Así como es en una construcción de un edificio, de un hogar físico, que tiene que haber un arquitecto de la obra gruesa y un diseñador de la obra fina. Y si uno sin el otro, no vas a estar en el mejor espacio, en el mejor lugar. Así también en la construcción de tu casa
de tu familia. Tiene que haber alguien que marca el camino, pero luego alguien que esté atrás mirando. Así también en la construcción de tu empresa. Tiene que haber una cabeza que marca un camino, pero luego tiene que haber un socio que marque, un Dan que mira de atrás. Y así en el Am Israel, y así como se viaja, y así como se acampa, y así como se construye, y así como se vive personalmente. Asegúrate de que haya una cabeza, pero también que haya los pies que funcionen. Y los pies que funcionen significa, a veces los pies tienen que funcionar antes de la cabeza, a veces la cabeza antes del pie. Depende, se puede empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Va a depender de la situación. Pero los dos tienen que estar. Yehuda y Dan. Amigos,